los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Den un saludito aquí a los oyentes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Es un gozo para nosotros una vez más poder compartir la palabra de nuestro Rey Todopoderoso. Póngase cómodo, disponga su corazón para que Dios le hable en esta tarde y vea este video hasta el final, que Dios le va a ministrar, Dios le va a hablar allá a su corazón. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Para que haya resurrección, tenemos que morir primero. El Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Así es, pastor. Llevándose todo el pecado de la humanidad y clavándolo a la cruz del Calvario. Así es. Entonces vamos al libro de 1 Corintios 15, 3 al 9. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pastora Nasli. Sí, la base de la predicación del Evangelio y lo que nosotros debemos entender es que el Señor Jesucristo resucitó, que Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en la cruz, y esto significa que cuando nosotros aceptamos la resurrección del Señor Jesucristo, creemos, nacemos a una nueva vida. Amén. Y vemos aquí que el Señor Jesús, después de que resucitó, se le apareció a varios, y dice aquí el apóstol Pablo que a ellos se les apareció en persona, o sea, cuando en el tiempo de los discípulos, a estas personas, pero en la época del apóstol Pablo se le reveló fue el Señor Jesucristo, así como a nosotros. Nosotros no anduvimos con el Señor Jesús aquí en la tierra, pero se nos reveló a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. El Amén. Padre nos revela al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y creemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dice, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos lo que dice la palabra, y creemos que el Señor Jesucristo resucitó y que Él vive por los siglos de los siglos. Y vemos que una de las mentiras del diablo es querer hacerle creer a la gente que el Señor Jesús no resucitó, y desde esa época vemos aquí algo que pasó. Lo vamos a ver en Mateo, qué fue lo que pasó. Le pagaron a unos soldados para que dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo del Señor Jesús, y así negar de que Él había resucitado. Está allá en Mateo 28:12, dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí vemos que el tema de la iglesia primitiva fue la resurrección. Vemos que el Señor Jesucristo se le apareció primero a los apóstoles, se le apareció a 500 personas, y después por último se le apareció al Señor Jesucristo, se le apareció a Pablo. A Pablo le reveló. Se le reveló a Pablo. En su corazón, así como a nosotros. Y vemos que a través de la historia el Señor ha revelado el poder
de la resurrección. Claro, amén. Le pregunto, pastor, ¿usted cree que el Señor Jesucristo resucitó? Claro, yo creo que resucitó. Yo estoy convencida también que Él resucitó, porque si no sería en vana la predicación del Evangelio. Y vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está diciendo que habían algunos entre los corintios que estaban negando ¿qué? Que no había resurrección. Que no había resurrección de los muertos. De los muertos. Porque si no hay resurrección, de muertos, dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Aquí quieren, y viene una confusión. El enemigo no quiere que la gente sepa que el Señor Jesucristo resucitó. Y que hay resurrección de las personas también, claro, hay de resurrección de los muertos. Y vamos a ver cómo va a ser eso de la resurrección de los muertos. Dice acá, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, me llama la atención este versículo 17, porque la base de nuestra fe es que la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice que si Él no hubiese resucitado, nosotros todavía estuviéramos muertos en nuestros ¿qué? Pecados y delitos. Entonces el tema del poder vencer el pecado tiene que ver con la resurrección. Es la única manera de vencer el pecado. ¿Cómo? Claro, que cuando una persona resucita, vence el pecado. Mientras la persona no resucite, no puede vencer el pecado. Y aquí estamos hablando espiritualmente, porque el Señor Jesucristo resucitó físicamente, pero aquí nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver aquí en los Corintios, sucedieron varias cosas. ¿Cuáles fueron, pastor? La primera, negaron la resurrección del Señor Jesús. Ajá. La segunda, que no hay resurrección cuando una persona viene a Cristo. Lo tercero es que no hay resurrección en la venida del Señor Jesús. Y debemos tener claro estas tres cosas, porque lo que hablábamos ahorita, la mentira del diablo es hacer creer que el Señor Jesucristo no resucitó, y esto estaba pasando entre los corintios, y por eso el apóstol Pablo hace énfasis que dice que la base de nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo. Pero mira lo que vemos acá, pastora, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Entonces vemos que una persona que acepta al Señor Jesucristo en su corazón, se le revela quién es el Señor Jesucristo, Él no muere, sino que Él duerme. Claro, amén. Pero Él va a resucitar, como dice que la primicia, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Y así como el Señor Jesucristo resucitó, también los que duermen en Cristo van a resucitar, y cuando venga el Señor Jesucristo también los que hayan dormido van a resucitar. Amén. Y ya lo vamos a ver a través de la palabra. Segunda de Corintios 1, 9 al 10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces vemos aquí que habla, el cual nos libró, está hablando en pasado, o sea, a través de su muerte Él nos libró. Nos librará en este tiempo presente. Claro, está hablando en presente. O sea, todo aquel que venga a Cristo lo va a librar de la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces,
¿Qué debemos hacer si nosotros ya se nos reveló el Señor Jesucristo y sabemos que con Él resucitamos a una vida nueva? Debemos buscar la presencia de Dios, debemos ayunar, debemos orar, debemos tener una relación íntima con Él para que se manifieste la vida de Cristo en cada uno de nosotros y podamos testificar de que Él vive, que Él no se quedó en la cruz, que Él no se quedó en la tumba, que Él es el Cristo glorificado que está en nosotros y Él es el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu Santo, porque el Padre a través del Espíritu Santo nos revela a Cristo y Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, sabiendo que por todos murió, nosotros que vivimos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos ¿para quién? Para Él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros vivimos para el que murió y resucitó, nuestro Señor Jesucristo. O sea, una forma de vencer el pecado es vivir para Él. Así Cuando es. yo vivo para mi Señor Jesucristo, yo venzo el pecado. Así es, pastor. Con el poder de la muerte del Señor Jesús, la persona empieza a morir ¿a qué? A sus pecados y delitos. A medida que morimos, ¿qué pasa, pastor? Va a venir resurrección a nuestra vida. Así es, tenemos Entonces que morir. empezamos que tenemos que morir ¿A qué? a nuestros pecados, A nuestros nuestros delitos, a la la vieja naturaleza, a esos pecados inmundos. Y ahí empieza a resucitar nuestro sueño. Cuando morimos a todos esos pecados, empieza a resucitar nuestro sueño, empieza a resucitar nuestra finanza, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra salud. Así Todo es. aquello que está muerto empieza a resucitar Así en es. el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así Pero es. primero tiene que haber una muerte. Morir. Nosotros al yo, a la vanagloria, al orgullo, a la soberbia, A la prepotencia, a la arrogancia. a las obras de la carne, para que a la medida que morimos resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. A una vida de ¿qué? De abundancia. Gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios 1:20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces vemos que el Señor Jesús cuando resucitó, Él fue sentado en los lugares celestiales, es un lugar de autoridad, pero esta promesa, y está sobre todo principado y toda potestad, pero esta promesa ¿para quién es también, pastor? Para nosotros como iglesia. Para nosotros, sus hijos, los que conformamos el cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. ¿Qué pasa? Esa misma autoridad del Señor Jesucristo, ese mismo lugar de preeminencia, nos corresponde a nosotros, a los que hemos nacido a una nueva vida en Cristo, a los que hemos muerto y resucitado a la vida de Cristo, a la manera de Cristo. Sí, por eso es la palabra, porque Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo está en nosotros. Así Y es. si el Señor Jesucristo se sentó en los lugares celestiales, cuando nosotros resucitamos junto con Él, estamos sentados en los lugares celestiales. Y tenemos autoridad. Dice que le dio y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos una lucha diaria, Claro. en este cuerpo y en esta vida, porque hay un enemigo de Dios y es el diablo, Satanás, son las tinieblas. Y por eso en Efesios 6:10, ¿qué dice, pastor? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el Señor Cristo es el que está sobre todo, sobre principados, sobre potestades, sobre ángeles caídos. Él está sobre todo.
Así es, y esa misma autoridad nos la da a nosotros, sus hijos, a su iglesia, a los que hemos resucitado una vida nueva. Entonces, si no se manifiesta el poder de la resurrección en nuestra vida, entonces cuando nosotros le hacemos frente al enemigo, lo vamos a hacer desde dónde o cómo lo hacemos, pastor. Desde los lugares celestiales. No, pastor, si nosotros hemos nacido de nuevo, se manifiesta el poder de la resurrección en nosotros. Entonces, cuando le hacemos frente al enemigo, lo estamos haciendo desde los lugares celestiales. Pero si no hemos nacido de nuevo, si no hemos resucitado, lo hacemos de nuestra carne. ¿Y qué pasa? Dice que estamos manifestando ¿qué? La muerte. La muerte, estamos manifestando la muerte. ¿Y la muerte es aliada de quién? De las tinieblas, es aliada de las tinieblas. La muerte es aliada de las tinieblas. Entonces ahí vemos que es peligroso una persona hacerle frente al enemigo si no se ha manifestado el poder de la resurrección en él, si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo desde la muerte. Claro. Porque la persona no ha nacido de nuevo. Y porque la muerte es aliada de las tinieblas. Claro, así es. Entonces, una persona que no ha muerto a sus pecados y delitos no tiene autoridad. No tiene autoridad contra las tinieblas. Y vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo tuvo autoridad porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no hubiera tenido autoridad sobre las tinieblas. Por eso dice que en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Venció. ¿Y qué más hizo? Dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero los venció más todavía cuando resucitó. Claro, cuando Él resucita los vence más todavía. Porque Él se sienta en los lugares celestiales y está sobre ellos, sobre todo principado y sobre toda potestad. Y ahí es cuando se le da un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Así es. Vamos a ver quiénes son los que heredan el reino de Dios, porque el reino de Dios es el poder, la autoridad del Señor Jesucristo en nosotros, es manifestar lo que Él hizo aquí en la tierra. Pero entonces, ¿qué dice 1 Corintios 6? ¿Quiénes son los que no heredan el reino de Dios? Los que no heredan el reino de Dios, sabiendo ya lo que es el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos, número uno, injusto, no heredan el reino de Dios? No heredan el reino de Dios. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido justificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que ya cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, resucitamos, ya somos ¿qué? Lavados de todos estos pecados. Así es. Entonces vemos aquí que cómo estábamos antes y qué pasó cuando llegó el Señor Jesucristo y se reveló a nuestras vidas. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Lo dice Efesios 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, desde ahí, desde los lugares celestiales donde nos resucitó el Señor Jesucristo y nos hizo sentar, es donde podemos hacerle frente a las tinieblas. Desde ahí es que podemos hacer guerra espiritual. ¿Y por qué es importante la guerra espiritual, pastor? Porque a través de la guerra espiritual nosotros vencemos a nuestros enemigos. Vencemos las tinieblas. Vencemos las tinieblas. Todo lo que se está derribamos poniendo. todo lo que se está poniendo en nuestra vida, lo que se está poniendo en la iglesia, lo que se está poniendo a las bendiciones, en las bendiciones, la salud, en la salud y en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Entonces, el que está sentado con Cristo en los lugares celestiales tiene autoridad y los demonios le obedecen. O sea, mientras nosotros no tengamos esa autoridad por haber nacido de nuevo, por haber resucitado una nueva vida que Dios nos dio, no podemos vencer al enemigo ni vencer las tinieblas. Entonces, la vida cristiana, ¿cómo es? En ese caso, ¿cómo se vuelve la vida cristiana? Si no le puede hacer frente a las tinieblas, porque el Señor nos dice en su palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre. Todos los días es una batalla, es una lucha, y Dios nos dio autoridad, Dios nos dio poder para vencer las tinieblas, amén, para derribarlas, para juzgarlas en el nombre de Jesús. Debemos llevar todo pecado a la cruz. Así para es. Luego resucitar. Entonces hay gente que en la vida cristiana, como no ve victoria, como no ve que pasa nada, y dice, desde que me metí al cristianismo veo mi vida un fracaso, porque algunos dicen así. Claro. Y eso no es así, porque Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida próspera, una vida llena de bendición, de paz, de gozo, de armonía, sino que el enemigo se opone porque no nos quiere, nos aborrece, porque Dios nos ama, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Te amamos, Señor. Entonces, como la persona no le puede hacer frente a las tinieblas, su vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque no está revestido de la autoridad y el que poder no ha nacido de Dios, de nuevo, no ha resucitado a una nueva vida en vida. Cristo. Entonces el reino de los cielos sufre violencia. Entonces es esa gente que se levanta, que ora, que ayuna, que busca la presencia de Dios, que escudriña la palabra, que le cree a Dios y dice, está pasando esto, pero yo tengo autoridad, claro, como hijo de Dios. Dios me ha revestido su poder, sí, de su autoridad. Tenemos que ser valientes espiritualmente. Con Él en los lugares celestiales. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, amén, las tinieblas se disipan en el nombre de Jesús. Eso que se está oponiendo a mi crecimiento espiritual, que se está oponiendo a las bendiciones que por derecho legal ya me pertenecen, en el nombre de Jesús, ahora mismo se cancela, se anula toda tiniebla por el poder de Dios y por el poder de su palabra. Gloria, porque eso es lo que Dios quiere, que se levante gente violenta en el espíritu. Por eso dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo. Él ya murió, Él ya resucitó y nos dio autoridad a nosotros, sus hijos. Por eso, y tiene que ser una violencia espiritual, no carnal. Sí, claro, pastor. Sí, porque hay personas que son violentas, pero en la carne. Y hay gente que cree que solo es hablando, y no. O sea, no es solo porque yo lo hable, es porque los demonios me respetan, porque yo tengo una vida íntima con el Señor Jesús, con su palabra, porque testifico de Él con mi testimonio, porque he nacido a una nueva vida, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, el pasado quedó atrás, mi pasado, el enemigo no me puede juzgar por mi pasado, sino que el que está en Cristo, nueva criatura es, resucitó a una nueva vida. Eso es lo que me hace que ser violento ante las tinieblas, eso es lo que hace que las tinieblas retrocedan, porque en el mundo espiritual el enemigo sabe cómo estás tú y cómo estamos nosotros. Amén. Porque
en el mundo espiritual todo se ve. Gloria a Dios. ¿Cierto, pastor? Claro, claro que así es. Y vemos cristianos muy superficiales. Quieren ver la victoria, pero no buscan a Dios, ni siquiera se congregan un domingo. No leen la palabra de Dios, no oran, no ayunan, no escudriñan la palabra y quieren ver ya la victoria. Y el Señor Jesús pagó un precio, claro, y fue dar la vida por cada uno de nosotros. De igual manera, nosotros tenemos que pagar un precio. Así como lo pagó el Señor Jesucristo, nosotros debemos pagar un precio. Y el precio es morir, al viejo hombre. Y hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. La persona, antes de meterse en una guerra espiritual, hacerle frente a las tinieblas, debe pasar por un proceso de alineamiento. Claro, tiene que pasar por un proceso. Si una persona no es procesada, no va a poder vencer las tinieblas. Ni vencer el pecado. Porque esa persona debe someter áreas de su vida que todavía le falta morir. Ejemplo, el carácter, la inmoralidad sexual, el chisme, el resentimiento. ¿Qué más, pastor? El ego, el orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Todo esto tenemos que nosotros, ¿qué? Morir. Y tenemos que alinearnos con el cielo para que podamos vencer a las tinieblas. Porque si nosotros no pasamos por un proceso de alineamiento en todas estas cosas que hemos nombrado, no va a pasar nada en nuestras vidas. Y por eso es que vemos cristianos en fracaso. Y aún nos pasó a nosotros en un tiempo, porque pensábamos que era solo por hablar y que el pastor quedaba ronco muchas veces, y habían áreas en la vida de él y mías que no habíamos muerto, y el enemigo se viene en retalación. Sí, porque él sabe cómo estamos nosotros. Entonces es muy importante que ustedes conozcan esto, porque hay gente que dice, uy, yo le hice frente hoy al diablo, y quedan roncos y piensan que por gritar más ya son libres, y no es así. Pero si no estás alineado con el cielo, no hay un alineamiento en tu vida, vas a tener un problema. Sí, y la persona tiene que reconocer esas áreas que todavía le falta morir. Tiene que pedir perdón, o sea, si en su corazón hay resentimiento, amargura, tiene que pedirle a Dios, al Espíritu Santo. Si hay odio, tiene que le ayude pedir perdón y para que muera a ese odio, a esa amargura. Claro, amén. Y así hay gente que le está haciendo frente a las tinieblas así, pastor. El resentimiento. Una persona no puede entrar a una guerra espiritual con resentimiento, con odio, con amargura, con dolor en su corazón, porque va a tener problemas. Y hay gente que necesita ser formada. Nosotros hemos sido formados y necesitamos que Dios nos siga formando más, y Dios ha delegado autoridades para que nos formen, para que nos enseñen. Y hay gente que no quiere, no es enseñable, no le gusta que la corrijan, no le gusta que les digan nada, y así no va a pasar nada en las vidas de las personas, pastor. Amén. Filipenses 3:10 al 12 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y si alguna manera llegases a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que ¿qué? Prosigo. O sea, Dios hoy no te está juzgando, no te está condenando porque tienes alguna área de tu vida que todavía te falta madurar, morir, ¿sí? Ser transformado. Pero el apóstol Pablo dice, pero hay que proseguir. Ahí decía, no soy perfecto, pero prosigo. Así es. Y tengo que, cada pecado que se manifiesta en mi vida, tengo que empezar a renunciarlo y alinearme. Así es. Y dice, y prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces no es solo por hacer una oración de fe que la persona ya es libre, como dijo el apóstol Pablo, tiene que proseguir. Avanzar. No se logra con una vida liviana.
O sea, no es que, no, yo ya hice la oración de fe, ya soy salvo. Tenemos que proseguir, tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire que aquí nos está hablando, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. O sea que cuando nosotros nos bautizamos, cuando morimos y nos bautizamos, somos resucitados mediante la fe en el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que le levantó de los muertos. Amén. Así como el Padre levantó de los muertos al Señor Jesucristo, también nos levanta a nosotros cuando nosotros somos sepultados. Es en el bautismo quedan sepultados, ¿qué? Nuestros pecados. Es algo profético que hacemos. Estamos testificando de que estamos siendo sepultados juntamente con Cristo, que nuestros pecados quedaron sepultados y que nacemos a una nueva vida juntamente con Él. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Colosenses 2:12, pastor. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, qué hermosa palabra. Dice, pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, Dios te está diciendo hoy, no mires la circunstancia, no mires la enfermedad, no mires lo que está pasando a tu alrededor. Mira al que todo lo puede, al Señor Jesucristo que resucitó, al que lo resucitó de los muertos, al Padre eterno. Debemos mirarlo a Él. Y va a resucitar, como decía ahorita el pastor, las finanzas van a resucitar. ¿Qué más? El ministerio, la salud. Si la persona está enferma, su salud va a resucitar. Amén, así es. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, tenemos que poner la mirada es arriba, en el cielo. En las cosas de arriba. En las cosas de arriba. En lo sobrenatural de Dios. O sea, en el Todopoderoso. Las bendiciones son espirituales. Así es, pastor. Entonces vamos a ver cómo sabemos que alguien resucitó con Cristo. No por la cantidad de títulos que tenga 50, 10, 40, 50 títulos. ¿Es por qué, pastora? Es porque buscan las cosas de arriba. La gente no avanza porque están apegados a las cosas de la tierra. Tenemos que mirar al que está sentado, ¿dónde? En el trono. Por eso me gusta mucho esa palabra que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Así es. Entonces ahí sabemos que esa persona ha resucitado con Cristo, claro, que está poniendo la mirada en las cosas de arriba. Vamos a leer qué dice 2 de Timoteo 2:16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque nos conducen más a la impiedad. Pero había una persona que se llamaban Himeneo y Fileto. ¿Qué pasó con ellos? Se desviaron de la verdad. O sea, la verdad, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, ¿qué estaban diciendo ellos? Ya el Señor Jesucristo resucitó, ustedes ya no van a resucitar. Es una mentira del diablo, porque nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, resucitamos a una vida nueva. Amén. Y cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra, dice que los que durmieron en Cristo van a resucitar. En un
cuerpo transformado, incorruptible por el poder de su Espíritu Santo. Vamos a ser transformados. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18, y ya con esto terminamos, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo que hablamos, una persona en Cristo no muere sino duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí viene la resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Qué promesa tan hermosa, qué bendición tan grande. Hay una bendición muy grande en la resurrección. De saber que cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra, cuando arrebate a su pueblo, los que hayan dormido en Cristo Jesús serán resucitados primero. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. En este momento, Padre, declaramos el espíritu de la resurrección. Amén. Sobre nuestros hermanos, sobre aquellos que nos están viendo. Sí, Padre. Declaramos que resucita todo aquello que está muerto. Amén. Así. Resucita su finanza, resucita su salud, resucita sus hogares, resucita ahora mismo sus empresas. En el poder de tu nombre, Señor eterno Dios, enviamos la palabra de resurrección. Resucitan esas iglesias que estaban muertas. Resucitan esos ministerios. Amén. Resucitan ahora mismo en el nombre de Jesús. Resucitan a una vida nueva en a una vida nueva en Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Mueren al pecado, mueren por el poder del Espíritu Santo. Sí, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. Sí, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo que hemos podido ministrar tu palabra, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo ahí revelándola a cada corazón, bendito Rey. Nosotros hicimos nuestra parte, tú haces la más importante porque tú eres real. Revélate a cada uno de los que nos están viendo, Señor, que están oyendo esta palabra tuya. Revélala ya a lo más profundo de su corazón. Amén. Quita todo velo, quita toda incredulidad, toda dureza de corazón, Padre, y que ellos puedan testificar que resucitaron a una nueva vida contigo, porque murieron a la vieja naturaleza, murieron al viejo hombre, murieron a los deseos de la carne, Señor, murieron a todo lo que no te agrada, Señor, y que resucitaron a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Es para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones. Se me olvidó lo que iba a decir. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y les invitamos a la alborada los jueves por Facebook a las 5 de la mañana. Amén. Por favor, suscríbase, comparta esta enseñanza. Yo sé que otra persona le va a ministrar, Dios se va a revelar a través de esta palabra. No se les olvide que suscribirse y darnos un me gusta. Me gusta. Así que nos vemos en una próxima enseñanza para la gloria de Dios. Bendiciones. La paz de Cristo. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y da like a nuestros videos. Dios te bendiga.